Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 17 de febrero del año 2025. Estamos en la clase número 4. Y lo que vamos a hacer ahora es pues lo que programamos ahí. Vamos a hacer una introducción, la hago yo, y después vienen participando los dos grupos y después terminamos la clase y ustedes van a arrancar una actividad de que un juego que les cree ahí para que con un documento, o prácticamente es esta clase, simplemente participen en el juego. Yo cada vez, cada cohorte, yo voy cambiando esto y definitivamente tomé la decisión que a partir de la próxima clase comenzamos el proceso diagnóstico con casos clínicos y toda la teoría que involucra un proceso diagnóstico juicioso, sistemático, ordenado, organizado, como el que he construido y lo construí utilizando inteligencia artificial. Lo vamos a aprovechar. Vamos a tomar un caso clínico y a partir del caso clínico yo voy a ser el responsable de utilizar lo que construí en GPT para hacerles demostración, que lo haríamos la siguiente, la quinta clase, luego viene el parcial, a partir de la sexta por ahí unas 2 o 3. A partir de ahí ya ustedes participan como grupos utilizando el GPT, pero haciéndolo todo ustedes. Y en algún momento quitamos el GPT y hacemos el proceso sin necesidad de la ayuda, entre comillas, del GPT. Pero la intencionalidad es que esa estructura de proceso diagnóstico quede anclada en la estructura cognitiva o mental de todo cada uno de ustedes. Esa es como la apuesta en esta versión que vamos a utilizar. Yo creo que, como les digo, cada vez esto va cambiando, esto no se repite, ninguna presentación se repite, con decirles eso. La presentación que hice ahora la hice la semana pasada y no estoy repitiendo presentaciones que ya tengo muchísimas de unas varias cortes que tengo. Entonces, voy a compartir pantalla. Permítanme. Vamos a compartir pantalla, porque lo que yo voy a hacer acto seguido es, permítanme, acá está. Entonces es una introducción para que los grupos ya puedan presentar cada uno como sus artículos y la tarea que se les puso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir caracterizando las bases de lo que es el pensamiento, razonamiento clínico y lo que es un proceso diagnóstico sistemático como yo se los voy a proponer. Y para eso vamos a volver a retomar pensamiento científico, pensamiento crítico y pensamiento complejo. Esa es como las raíces de todo este proceso. Comencemos diciendo que el pensamiento clínico es un proceso cognitivo de alto valor en la práctica médica y que integra esos 3 elementos de los cuales vamos a dar algunas características que ustedes ya lo han compartido también. Y en esta presentación lo que hacemos es mostrarles un poco de esos 3 enfoques y su relación o su aplicación en el razonamiento clínico y al final en el proceso diagnóstico. Tomando como base, muchachos, que el proceso diagnóstico tal como lo proponemos e independientemente como lo propongamos, no deja de ser una de las tareas o encomiendas más complejas para el médico, pero es de las cosas que más, perdónenme la expresión, corriente le tenemos que botar. Y básicamente para mejorar esa precisión y minimizar los yerros que podamos cometer en la práctica médica, pues estas estrategias cognitivas avanzadas se tienen que estar privilegiando en ese proceso diagnóstico. Reuniendo eso, estos 3 pensamientos terminan siendo herramientas base fundamental para que ustedes afiancen, como lo he hecho yo a través de los años, ese proceso juicioso. Y estas 3 formas de pensamiento no solo influyen o influencian la manera en que los médicos evalúan síntomas, sino también nos ayudan, nos privilegian
nos obligan a estar emitiendo hipótesis, a seleccionar cuáles son las mejores pruebas y al final, una de las razones de ser de todo ese proceso, que es aplicar tratamientos, obviamente establecer pronósticos y en últimas, hacer un enfoque lo más complejo y multidimensional posible. Ese pensamiento no puede ser estático, ese pensamiento, ustedes me preguntan, doctor, usted tiene 35 años de experiencia, ese pensamiento ha evolucionado, mire, ha cambiado, ha evolucionado, se ha transformado de la forma más impresionantemente posible y afortunadamente yo creo que cada vez es más sólido y cada vez no hace de que uno cometa menos pecados. Y le puedo decir que veo pacientes todos los días, hago tratamientos que entre otras cosas estoy practicando el enfoque de la medicina integrativa, entonces es más complejo. Y en ese mismo dinamismo, pues se adapta a esa particularidad que todos los pacientes tienen, partiendo y nunca dejando de entender que la incertidumbre es propia del ejercicio nuestro y que eso evoluciona y trasciende el concepto fundamental que todos tienen del conocimiento biomédico. Entonces, comprender esos tres enfoques, esos tres pensamientos resulta fundamental. 2, 3 slides de cada uno y se acaba la introducción para no echar, perdónenme la expresión, mucha carreta. Pensamiento científico y cómo aplicamos eso en el diagnóstico. Entonces, ustedes saben que el pensamiento científico se fundamenta en una observación que tiene que ser sistemática como es este proceso, la experimentación y una permanente formulación de hipótesis que ojalá se verifiquen al final o se falseen o se terminen diciendo, no, eso por ahí no es. Y ese enfoque permite estructurar razonamientos sobre la base fundamental, lo dijimos desde la primera clase, con base en la evidencia y en la lógica científica. Ojo, que el enfoque de la medicina integrativa que yo estoy ejerciendo no es solo con base en evidencia y lógica científica. Hay cosas que no, hay cosas que en la relación, en la interacción con el paciente, difícilmente se pueden explicar por método científico para que entiendan que existen otras dimensiones en la forma en cómo vemos y abordamos el ser humano. ¿Cuáles son las características que tiene que tener ese pensamiento científico? Y ustedes que lo han experimentado con su práctica ya en escenarios de clínicos, saben que así es. Entonces, basado en método científico. ¿Y qué es el método? El método del científico observa, formula hipótesis, experimenta y concluye. No necesariamente experimenta, aunque uno puede experimentar en el laboratorio y puede experimentar en el laboratorio de nuestros pacientes que son básicamente en los hospitales o en los consultorios. Usar datos empíricos, pero también hacen estudios, lo que llamamos los estudios controlados, aleatorizados, doble ciego, triple ciego, como lo quiera llamar. Verificación permanente de hipótesis mediante pruebas diagnósticas con validez y confiabilidad, o sea, dependiendo, sí, muchas de ellas, qué tanta sensibilidad, especificidad y qué tanto valor predictivo, positivo o negativo que tengan las pruebas. Eso lo vamos a ver cada 8 días a partir de la siguiente clase. Siempre, ojalá, dentro de ese ejercicio de la medicina, nos basemos también en las guías clínicas que afortunadamente tienen evidencia, muchas de ellas, de alta calidad. Y es así como siempre estamos diciendo, vamos a manejar la hipertensión arterial basados en la última guía clínica de la Asociación Americana del Corazón o de la guía NICE o la guía europea. Reproductibilidad y falsabilidad de la hipótesis, o la reproducimos o la negamos o la terminamos diciendo que por ahí, como les decía ahora, no es. Corrección de errores mediante análisis de resultados y una reevaluación constante de todo lo que hacemos. Eso es. El ejemplo sencillito, un paciente que tiene fiebre y tos persistente, sabemos que tiene que tener múltiples etiologías y en ese pensamiento que nosotros debemos tener, pues básicamente guiamos el proceso diagnóstico por todas estas cosas, por hipótesis, pidiendo basados en estudios epidemiológicos, utilizando las leyes que más frecuente vamos a hacer, en un momento determinado aplicando unas pruebas diagnósticas y la evidencia siempre basada en las guías que nos dicen, de acuerdo a esos criterios, que den
para que al sumar uno más otro, pues nos den diagnósticos de precisión. Y utilizando pruebas complementarias de más alto turmequé, como podríamos decirlo así, como serían cultivos, resonancias, para al final validar o refutar sus hipótesis. Ahí estamos usando método científico. Ahí está la referencia, publicada en el 2015, las guías de la literatura médica, un manual para la evidencia basada en la práctica clínica. ¿Qué pasa con pensamiento crítico y razonamiento? Entonces, ojalá, como les dije en la primera clase, creo, ojalá todos desarrollaran ese soft skill o competencia blanda que es el pensamiento crítico. Esa capacidad de que tenemos que tener, no solo los médicos, pero en nosotros se nos exige más para evaluar, analizar, sintetizar información lo más objetivo posible, para, como les decía en algún momento, para no tragar entero. Y eso nos permite cuestionar la validez de la información. Vamos a ver cómo tener pensamiento crítico nos ayuda a identificar sesgos cognitivos y a evitarlos. Sesgos de anclaje, sesgos de confirmación, y siempre tomar al final la mejor decisión con base en fundamentos muy claros. ¿Cuáles son las características? Si usted tiene estas características, usted las está desarrollando, usted tiene pensamiento crítico. Usted, si se quiere decir, es más inteligente. Y cada vez tiene que ser más inteligente. La primera, reflexión analítica y evaluación de la validez de la información. Eso es muy también del pensamiento científico. Identificar y mitigar sesgos cognitivos, ya lo habíamos mencionado. Usar preguntas socráticas. Las preguntas socráticas son preguntas desestabilizadoras que generan reflexión, que generan hipótesis y que generan que usted examine una lógica para razonar. Y detección y corrección de falancias en el diagnóstico y el tratamiento. Capacidad para diferenciar entre correlación y la causalidad. Si hay una relación causal, hay una relación casual o definitivamente no hay ninguna relación. Y aplicar los tipos de razonamiento, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, que es inductivo o deductivo, y el abductivo en la toma de decisiones clínicas. Ante un paciente, el ejemplo, con dolor torácico médico que piensa críticamente, evalúa los síntomas y lo primero es que quiere descartar un síndrome coronario agudo, pero sabe que pueden ocurrir otras posibilidades diagnósticas, evitando que de entrada diga, hizo un sesgo cognitivo, como llaman, de anclaje, pensó en lo más común o lo más frecuente solamente y se le olvidó que hay otras cosas, como puede ser el embolismo pulmonar, y que no lo lleve a pensar o a no pensar en cosas que también se tienen que pensar, utilizando toda esa lógica de razonamiento, y piensa en otras alternativas. Vamos a ver cómo el proceso del doctor Duque lo que lo lleva a ustedes a pensar de esta manera y a utilizar eso. Ahí está la bibliografía. Y por último, pensamiento complejo y la relación con esto. Entonces, ustedes más que nadie saben, con eso que han visto en la formación, no sé, con la doctora Carvajal, con el doctor Pinto, cómo ese pensamiento complejo que lo tiene la medicina integrativa, a diferencia de muchas medicinas, es una metodología que integra múltiples factores en tomar decisiones y reconoce que hay una interconexión entre muchísimas variables. Y no solo ese pensamiento y ese enfoque biomédico de ver el ser humano, sino que esto es mucho más complejo de lo que se ve. Así de sencillo. ¿Cuáles son las características? Considera múltiples perspectivas. Van a ver cómo nuestro proceso diagnóstico siempre en cada paso, comenzando desde la recogida de los datos, lo invita al médico a que piense en las perspectivas biológicas, psicológicas y sociales, y no solo en ese pensamiento puramente mecanicista, biomédico, que él tiene la mayoría de los galenos. Capacidad de adaptación a la incertidumbre clínica de escenarios cambiantes, identificar interacción entre las distintas patologías, evaluación dinámica de la evolución a lo largo del tiempo, se incluyen factores socioculturales, ambientales y económicos, y utilización del razonamiento abductivo en casos de información cuando sea incompleta o cuando aparentemente es contradictoria. Eso lo vieron muy bien con la doctora, como les decía, con la doctora Ingeborg Carvajal. Ahí están las referencias, pues para que sepan que eso salió de algún lado. Ustedes preguntan, doctor, ¿utilizó inteligencia artificial construyendo esa presentación? Sí.
utilicé inteligencia artificial, pero basado en unas fuentes científicas. Utilicé GPT, utilicé mi propio GPT como lo he hecho en las presentaciones de pensamiento clínico, y en últimas utilicé un poquito el PowerPoint, aprovechando la conexión que hay que PowerPoint con GPT, pero sin decirle a él propiamente que me construyera las presentaciones, sino que me organizara la información en eso. Esa es como lo que tenía para introducirles. Ahora sí, preguntas en este momento o le damos el paso al grupo 1. Cuenten a ver. Voy a dejar de presentar. ¿Alguna pregunta o más o menos están todos ubicados? Porque esto es lo que hemos estado haciendo prácticamente casi cada 8 días. Grupo 1, ¿quién tiene la presentación? Y se alista el grupo 2. ¿Quién dijo yo? Si quiere, paremos acá esta grabación y hacemos una grabación con la siguiente para que no quede tan largo eso, ¿sí? Paramos grabación mientras el grupo 1